O sea, estamos comenzando con un nuevo, vamos a, vamos a comenzar con un nuevo temario. Ya hemos terminado de estudiar la literatura peruana, ¿sí? Y vamos a empezar con este nuevo bloque de literatura hispanoamericana, ¿ya? O sea, literatura en lengua española, pero ahora en América Latina. O sea, la literatura de los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, argentinos, chilenos, ¿no? La literatura de América en lengua española, ¿ya? Entonces, comenzamos este estudio con el primer periodo, que es el barroco hispanoamericano, ¿ya? Estamos hablando, pues, de una época en que América Latina es colonia de España, ¿no? Justamente en ese periodo entra el castellano a América, ¿no? Y se podrá hablar, pues, de literatura hispanoamericana, ¿no? Con la introducción del castellano al continente americano, sobre todo a las colonias principales, ¿no? Que en ese tiempo eran México y Perú, ¿no? Ya. Entonces vamos a hablar en este tema de una primera poeta de América, ¿ya? Una mujer que sorprendió por su inteligencia, su capacidad intelectual, su capacidad literaria, por ser también defensora de los derechos de la mujer. Me estoy refiriendo a la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. De repente no han oído de ella, justamente la clase es para conocer un poco más, pues, ¿no? De la poeta Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y entonces, para empezar, vamos a apreciar, chicos, un video de una serie que se creó sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Un ratito y comenzamos con el tema. Ya, atención, ¿eh? Ojo y oído a estas imágenes. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis Chicos, ¿se escucha bien? Acompáñeme. Ahora, rápido. Sí, escucha, profesor. Toña, continúe Sí, con el... profesor. Vamos. Ya, muy bien. ¡Su arco! Ayúdeme, Sor Juana. Su arco triunfal. Ha sido todo un éxito. ¿Quién se lo ha dicho? ¿El señor arzobispo? No. La virreina. Quiero que la seduzca con su inteligencia. Quiero que se enamore de este convento. La fortuna de todas nosotras depende de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos. Ande. Usted debe ser Sor Juana Inés de la Cruz para servirle a Dios y a usted. Su Excelencia debe disculparme porque ahora veo que mis versos se quedaron cortos al describirla. Dicen que vendió su alma al demonio a cambio de su inteligencia. Se dice mucho, poco es cierto. Algunos no quisieran que supiera tanto. Otros dicen que habría de saber más para tanto aplauso. Está atrapada en una paradoja. Uy. ¿Le puedo pedir su ayuda? Me hace usted recordar mis días en la corte, cuando era dama de compañía de la virreina Mancera. Extraña. A veces he de confesar. ¿Y qué prefiere, la corte o el convento? Depende de qué convento y de qué corte, Su Excelencia. ¡Entra un hombre al convento! ¡Entra un hombre al convento! Háganme favor de resguardarse en sus celdas
hasta que reciban el aviso de poder salir. Dios mío, cuánta cautela. Son las nuevas disposiciones del arzobispo para salvaguardar la castidad. Su excelencia, debo retirarme. La acompaño a su cela, si no tiene inconveniente. Así que aquí es donde vive y escribe. Perdonará si está desordenado. No esperaba visitas, y menos la suya. Aristóteles, Séneca, Góngora, Quevedo. Quien bien supo una vez Lisi, miraros, y quien pudo arribar a conoceros, bien merece poder vivir sin veros y no poder morir si sabe amaros. Nunca había escuchado a una mujer recitar a Quevedo de memoria. Tampoco común como que no escriba un arco triunfal. ¿Y su excelencia lee solo poesía? Leo cuanto libro cae en mis manos, cuando la corte me lo permite. Acabo de recibir un libro de Kircher. El jesuita, me encanta. Él me introdujo a Egipto. Yo ahora estoy con Vittoria. La Vittoria es una de mis referencias en materia de mitología. ¿Le gusta Cartari? Sobre todo los grabados que ilustran su libro. ¿Y qué me dice de Copérnico? ¿Copérnico? Yo jamás he escuchado nada de él. Ahora que lo pienso, yo tampoco. Muy bien. Entonces, este es un pasaje de una serie sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue, pues, como aprecian ahí, fue una monja, pero una monja poeta, una monja intelectual que sorprendió en su época, una mujer adelantada a su tiempo, porque estamos hablando de una época, chicos, donde las mujeres en general no tenían acceso a la educación, no había acceso a los colegios, menos a las universidades. La mujer estaba marginada de la educación. Hay una pregunta, chicos, ¿por qué creen que las mujeres en esos tiempos estaban excluidas de la educación? ¿Machismo? Claro, sí, era una sociedad machista. ¿Qué decían en esa época de la mujer? ¿Cuál era el rol de la mujer Solo según para la los hombres? casa, cuidar niños y limpiar la casa nomás. No tienen Ama derecho a la de Exacto, casa. educación ni trabajar. No puede hacer nada más que solo así la es, casa. así es, pues así es, correcto, correcto. Claro, se decía que el rol de la mujer era ser esposa, tener hijos, criar hijos, ¿no? Atender bien al marido, no salir de la casa, ¿para qué va a estudiar? ¿Para qué va a independizarse? O sea, era una sociedad, pues, marcadamente patriarcal o machista, donde todo el poder recaía en los varones, todas las opiniones, todas las decisiones las tomaban los varones, y la mujer, pues, estaba, pues, prácticamente excluida de todo tipo de actividad educativa, cultural, social, política, ¿no? Pero en esa época prácticamente el destino de una mujer era solamente, habían dos caminos, ¿no? Ser esposa o ser monja. No había otra salida, ¿no? Sor Juana Inés vivió en esa época y a pesar de esas marginaciones, de esos machismos, ella se convirtió en una mujer muy culta, muy instruida. Nota en el video qué libros lee Sor Juana, ¿no? Ella lee a Aristóteles, ¿no? Lee a Séneca, lee a Góngora, a Quevedo, y eso no es nada, porque ella tenía, ¿sabes cuántos libros tenía? Tenía 4.000 libros, chicos. Ella hizo su biblioteca de 4.000 libros que fue devorando a lo largo, pues, de su vida, ¿no? Era raro ver una mujer tan culta, ¿no? Una mujer que sobrepasaba, pues, la inteligencia
de cualquiera en esos tiempos, ¿no? Y fue poeta, su poesía, no vayas a pensar que era puramente religiosa. Ella sí, pues por su vocación de monja, por su oficio, ¿no? De monja, escribió poesía religiosa, escribió villancicos, algunos himnos, pero también escribió poesía amorosa, escribió poesía filosófica, escribió poesía mitológica, hizo teatro, hizo comedias. O sea, era una mujer adelantada a su época, ¿no? Y además, por su fama, pues se crearon también algunas leyendas. Por ejemplo, aquí te habrás dado cuenta que hay cierta atracción, ¿no? En esta película, ¿no? Y llevan esta idea, ¿no? De que hubo cierta atracción entre la monja poeta Sor Juana y la virreina de México, ¿no? Ella es María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, la virreina de México, ¿no? Lo que pasa es que se encontraron algunos poemas de Sor Juana en honor a esta virreina, donde ella pues se declara su admiradora y hasta pareciera que se le declara, sí, de ahí se generó pues esta leyenda de un amor platónico, ¿no? Entre Sor Juana Inés y la virreina de México, ¿no? Bueno, en realidad nunca llegó a pasar nada, no solamente a través de estos poemas, ¿no? Deducen pues que hubo una especie de atracción, de admiración, ¿no? Y de hecho que la virreina fue protectora de Sor Juana Inés. Ella fue su mecenas, y era algo común, pues, que los poetas o los artistas hagan homenajes a sus protectores en su arte, ¿no? Pero sí, pues, hay poemas así medio polémicos, ¿no? Por ejemplo, a ver, te voy a compartir un poema de Sor Juana Inés, ¿no? Donde se entrevé, pues, ¿no? Una especie de platonismo, ¿no? Por la virreina de México. A ver, ¿dónde estás? Voy a buscar el poemita. Un momentito, ¿ya? A ver. Ah, ya, acá está, ya lo encontré. Ya, ahí está el poema. Se llama Yo adoro a Lisi. Yo adoro a Lisi. Lisi es el diminutivo de María Luisa. Y María Luisa es la virreina. María Luisa Gonzaga Manrique, ¿no? Virreina de México, esposa del virrey de México. ¿Ya? ¿Ven el poema, chicos? ¿Se ve? A ver, confírmame si se ve. Sí se ve, profesor. Allá. Se ve, profesor. Ya, listo. A ver, fíjate lo que dice el poema. Dice Jorge Inés, yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y a mi aprensión ofendo. No emprender solamente es lo que emprendo, pues sé que a merecer tanta grandeza, ningún mérito basta, y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo. Como cosa concibo tan sagrada, su beldad que ni quiere mi osadía, a la esperanza dar ni aun leve entrada, pues cediendo a la suya mi alegría, por no llegarla a ver mal empleada, aún pienso que sintiera verla mía, ¿no? Sí, parece, ¿no? Parece una declaración de amor, ¿no? Pareciera que ella está enamorada, ¿no? Pero, bueno, esto es un poema, pues, que escribió Sor Juana Inés, ¿no? En honor a la virreina de México. Y a partir de esto, pues, se generó toda una leyenda, toda una especie de debates y censuras, ¿no? Pero, definitivamente, Sor Juana Inés, pues, tenía dotes de poeta, ¿no? Fue la más famosa poeta que tuvo América en la etapa colonial, ¿ya? Bien, vamos a hablar hoy entonces de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ya? Ante esta pregunta, ¿cuáles son las cualidades de la protagonista, o sea, de Sor Juana? Era una mujer muy inteligente, muy leída, muy culta, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, que también fue una defensora de los derechos de la mujer que estaba, pues, marginada, ¿no? De la educación en esa época, ¿no? Bien, vamos a ubicar a la poeta en un periodo. El periodo al que pertenece esta poeta es el barroco hispanoamericano, ¿ya? El barroco, que fue
el primer movimiento, pues, que se desarrolló en América en la etapa colonial, ¿no? Cuando éramos colonia de España, ¿ya? A ver, entonces, avancemos la teoría, chicos. A ver, nos dice, el barroco es un periodo literario que viene después del Renacimiento, ¿ya? Se va a desarrollar desde finales del siglo XVI y dura todo el siglo XVII, ¿ya? Es un movimiento artístico que abarcó diferentes géneros, diferentes artes, ¿no? Literatura, pintura, escultura, arquitectura, ¿ya? Y siempre con la idea, pues, de un arte sumamente adornado, sumamente recargado, ¿no? ¿Sí? Y se nota mucho en la arquitectura. Fíjate en estas imágenes, estas construcciones, ¿no? No son paredes lisas, son paredes que tienen una estructura muy ornamental, ¿no? Por acá a la izquierda, mira, esta iglesia colonial, pues no es una pared, pues simple, ¿no? Es un arte muy adornado, súper adornado, ¿no? Si tú te acercas, ves que en las paredes hay tallados de flores y frutas, imágenes de personajes, las columnas tienen columnas enroscadas, hay concavidades, hay convexidades, se mezcla lo curvo con lo recto, todo eso es arte o arquitectura barroca, ¿ya? Arquitectura barroca. Entonces, ese arte así que es muy ornamental, muy adornado, va a llegar a América Latina en la etapa colonial, ¿ya? Se va a desarrollar en América, sobre todo en México y Perú, que eran los focos principales de las colonias en América, ¿no? El Virreinato del Perú y el Virreinato de México. Entonces, en América, este movimiento se va a extender hasta el siglo XVIII, ¿ya? Siguiendo moldes del barroco español. Lógico, éramos colonia de España. Y cuando uno es colonia, pues sigue el modelo de la cultura dominante, ¿no? Entonces, nuestros poetas barrocos van a seguir a los barrocos españoles, a Luis de Góngora, a Francisco de Quevedo, a Calderón de la Barca, que fueron pues los máximos autores del barroco español, ¿ya? ¿Qué más? Históricamente, en esta etapa se vive la etapa de la estabilización política y económica de la colonia, ¿ya? Es la etapa ya de la colonia en su apogeo, ¿ya? La época en que España pues se lleva de América todas las riquezas, ¿no? Y tiene pues prosperidad económica, ¿no? Se instaura el virreinato, ¿no? Y es una época también donde el poder se centra en dos instituciones, la corte y la iglesia, ¿ya? La corte, o sea, eh, digamos, la monarquía, ¿no? Y la iglesia, ¿no? Que van a dominar y van a controlar la sociedad de manera bastante rígida, bastante estricta. No se permite libertad de pensamiento, libertad de opinión, todo tiene que ceñirse a las normas de la corte y de la iglesia, ¿no? Por eso que en esta época muchos criollos que escribían se ven limitados, pues, ¿no? Muchos criollos que escribían no van a poder escribir pues con absoluta libertad porque están bajo el control de la corte y de la iglesia, ¿no? Y eso mismo va a sufrir Sor Juana Inés, que también va a vivir limitada, cuestionada y hasta censurada, ¿no? Por miembros de la corte y de la iglesia de aquellos tiempos, ¿no? Digamos, ¿qué caracteriza el barroco? Por acá. Características del estilo barroco. Ya, lo primero, lo característico es pues el estilo recargado, ¿no? Estilo recargado implica que en el lenguaje se utilizan abundantes figuras literarias y constantes alusiones mitológicas, ¿ya? O sea, el texto barroco está súper adornado. Hay metáforas, hay hipérbatos, hay personajes y escenas de la mitología griega. Oye, ese texto no es fácil de leer, ¿no? Un texto que está cargado de metáforas requiere que el lector tenga que interpretar, tenga que asociar en su mente, tenga que descubrir la cosa oculta, ¿no? ¿Sí? Un texto que tiene abundantes alusiones mitológicas es un texto difícil también, porque saber mitología en esos tiempos no era común. ¿Quiénes sabían mitología?
las gentes más instruidas, los más cultos de esa época. Saber mitología en esos tiempos era un signo de gran cultura, ¿ya? Bueno, hasta ahora, ¿no? El que sabe mitología es porque ha leído bastante, porque la mitología es inmensa, inacabable, ¿no? O sea, era requisito que el lector sepa mitología para entender los textos barrocos. Chicos, ustedes saben mitología, ¿no? Han leído mitología griega, romana, ¿no? ¿Han leído o no han leído, chicos, mitología? Sí. Solo películas. Bien, ¿no? ¿Han visto Los Caballeros del Zodíaco? Mínimo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, el lector tenía que saber mitología para entender estos textos, ¿ya? Y no es una mitología incluso conocida, es una mitología así medio rebuscada, porque todos conocemos a Zeus, Apolo, Afrodita, Poseidón, pero ellos, estos poetas te mencionan a otros personajes, te mencionan a Polifemo, a Galatea, a Dafne, al dios Pan, a Ícaro, a la diosa Aurora que hace amanecer todos los días, ¿no? Y así, seres míticos pero no tan conocidos, ¿no? O sea que el lector tenía que saber mitología, digamos, con más profundidad, ¿no? A ver, por ejemplo, fíjate en este texto que está acá a la derecha, ¿ya? Este es un poema, bueno, es un fragmento nomás, ¿no? De un poema del poeta Don Luis de Góngora. Ya, Góngora fue el máximo poeta del barroco español, ¿ya? Español. Ya, él es autor de este poema titulado Fábula de Polifemo y Galatea. ¿Ya? Fábula de Polifemo y Galatea. Ya, este es un fragmento, esta es la entrada, este es un guiño de ojos nada más. Pero fíjate, ya aquí ya se nota el estilo barroco. Leamos. De este pues formidable de la tierra bostezo, el melancólico vacío a Polifemo, horror de aquella sierra, bárbara choza es, albergue umbrío, y redil espacioso donde encierra, cuanto las cumbres ásperas cabrío, de los montes esconde copia bella, que un silbo junta y un peñasco sella. ¿Qué ha dicho el poeta? La primera lectura como que no se entiende nada, ¿no? Pero si vamos poco a poco, vamos a encontrar que hay metáforas, hay mitología. Ya, por ejemplo, vamos a ver una metáfora al inicio. Primero, una metáfora es reemplazar una idea por otra. Reemplazo el lenguaje real por el lenguaje imaginario, ¿correcto? Por ejemplo, acá, cuando dice formidable Profesor, del... ¿Sí? no se ve la ¿Sí? pantalla, solo se Sí, ve el tampoco poema. no lo veo, profesor, yo tampoco. Está ¿No viendo se el ve? poema. Más está Del viendo el poema poema. de... Ah, Isa. ¿sí, Elisa? Ya. Ahora sí. Me voy a compartir. Y ahora sí. ¿Ven? Ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí. Ahora sí, profesor. Ya, ahora sí. Menos mal que me avisaste, si no nos tiramos toda la hora sin ver nada. Ya. Entonces, ya te decía que en este poema que ves acá a la derecha hay estilo barroco. Hay metáfora para empezar. Dice, formidable de la tierra bostezo. Ya, primero que esto está en desorden. El orden lógico es bostezo formidable de la tierra. ¿Ya? El poeta lo dice en desorden, formidable de la tierra bostezo. ¿Cómo se llama, chicos, la figura que altera el orden? ¿Cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Figura literaria que altera el orden. Linealidad. ¿No? Figura literaria que altera el orden, que hace un desorden, pero poético, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Se llama hiperbatón. ¿Ya? Hiperbatón. Lo tenías en la punta de los dientes, ¿no? El hiperbatón. Esa es la figura, una de las figuras favoritas de los barrocos. Altera el orden, ¿no? Igual por acá dice, Bárbara Choza es. Bárbara Choza es, ¿no? Así habla el maestro Yoda, ¿no? Bárbara Choza está en desorden. Lo lógico es Choza Bárbara, ¿no? Pero dice Bárbara Choza es. Ya, eso es una figura literaria, eso es hiperbato. ¿Ya? Además hay metáfora, mira. Cuando dice formidable de la tierra bostezo, no solamente es hiperbato.
Hay una metáfora. Bostezo formidable de la tierra. Un momento, la tierra no bosteza. Eso es metafórico. ¿Saben a qué se refiere bostezo formidable de la tierra? Se está refiriendo a una cueva. Una cueva es como una boca de la tierra, parece que la tierra está bostezando, ¿no? En una cueva vive Polifemo. ¿Quién es Polifemo? A ver, mitología, chicos. ¿Quién es Polifemo? A ver, ¿quién nos recuerda a Polifemo? Lo leo, por ahí me dicen. Bien, correcto, Alexander, correcto, Camila. Es un cíclope. Famoso cíclope, ¿no? Incluso aparece en la Odisea, ¿no? Lo recordamos más en la Odisea, ese cíclope al cual Odiseo le reventó su único ojo, ¿no? Ya. Polifemo, según la mitología, era hijo del dios Poseidón y de la ninfa Tosa, una ninfa marina, ¿no? ¿Ya? Gigante de un solo ojo, carnívoro, ¿no? Aquí están hablando de que Polifemo vive en una cueva, que él cría cabras, es una especie de pastor, un gigante que cría cabras gigantes, ovejas gigantes, ¿no? ¿No? Pero nota que en este pequeño fragmento hay alusión mitológica, hay metáforas, hay hipérbaton. Así escriben los barrocos, con estilo recargado, ¿ya? Esa es la marca principal de su estilo. El estilo recargado, que significa usar abundantes figuras literarias y alusiones mitológicas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el arte barroco se caracteriza por la presencia de contrastes. Contrastes son elementos contrarios, elementos opuestos, especies de antónimos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En este mismo poema, los personajes son contrarios. Polifemo, un cíclope gigante, monstruoso, de un solo ojo, con dientes filudos, carnívoro, y Galatea. Galatea es una ninfa muy bella, ¿no? ¿No? De rostro divino, de cuerpo perfecto, es una ninfa, una diosa en la tierra, ¿no? Fíjate, aquí hablan del romance o del amor de Polifemo y Galatea, ¿no? El gigante horrible se enamora de la hermosa Galatea, ¿no? O sea, juntar dos personajes así es contraste, ¿no? Claro, es como juntar a la bella y la bestia, ¿no? El feo y la bella, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un ejemplo de contraste. Igual pasa en el Quijote. En el Quijote también es una obra barroca, es una novela barroca. Los protagonistas son contrarios, ¿sí? Quijote y Sancho son lo contrario, ¿no? Quijote está loco y Sancho está cuerdo. Quijote es un soñador, ¿no? En cambio, Sancho es realista, materialista, ¿no? Son lo contrario. En La vida es sueño de Calderón se junta lo real con lo irreal, ¿no? ¿Sí? Que son contrarios, ¿no? Y así, en el arte barroco siempre vas a encontrar esos elementos contrarios, lo bello con lo feo, lo grandioso con lo simple, ¿no? Lo bueno y lo malo, o sea, esa es la idea del barroco, juntar elementos contrarios, ¿no? Y por último, el barroco se caracteriza por su marcado lirismo. Lirismo quiere decir que usa siempre un lenguaje muy poético. En cualquier género, no solamente en la poesía, en la novela, en el teatro, el lenguaje es muy poético. O sea, es un lenguaje muy embellecido, ya muy adornado, ¿no? Muy retórico. Por eso que es un arte elitista, no es un arte pues, popular, no es un arte que lo van a entender las grandes mayorías. Esto estaba dirigido a una élite culta, una élite muy instruida, ¿no? Así va a escribir Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Con gran nivel, con grandes recursos retóricos, ¿no? Muy bien, sigamos. Ya tenemos las características del barroco. Aquí tenemos a los representantes. Representantes del barroco hispanoamericano, ¿no? O sea, autores que son de América, ¿no? De América. Ya, a ver, básicamente vamos a encontrar representantes en México y en el Perú, que eran pues las dos colonias principales, ¿no? De España aquí en América.
En México ubicamos a la poeta, a la monja poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe el libro Primero Sueño, que justamente es un texto 100% barroco, es un texto muy culto, no es tan fácil de leer para el lector común, porque hace alusiones mitológicas, porque es pura metáfora, puro hipérbato, puro culto al conocimiento, ¿no? Entonces, pues, Sor Juana Inés fue poeta del barroco. Junto a ella destaca el escritor mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Descendiente del poeta español Don Luis de Góngora, ¿no? Que va a destacar, pues, en este periodo como poeta, como un pensador también de su generación, junto con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? En el Perú también tuvimos poetas barrocos. El principal poeta barroco del Perú en esos tiempos de la colonia fue Juan de Espinosa Medrano, ¿ya? Juan de Espinosa Medrano fue un escritor cusqueño de gran cultura, que al igual que Sor Juana leía un montón, pues, ¿no? Y él era pues muy admirador de Góngora, de Luis de Góngora, ¿sí? Él escribe una obra en defensa de Góngora, una obra que se llama Apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote. Apologético justamente significa defensa, defensa. ¿Ya? Juan Espinosa defendía a Góngora. ¿Y de qué lo defendía? Lo que pasa es que Góngora, como era un poeta muy complejo por su estilo barroco, muchos pues le cuestionaban, ¿no? Como no le comprendían, decían que su poesía pues era puro artificio, puro palabreo, puro adorno, sin contenido, ¿no? Entonces, habían críticos de Góngora, ¿no? Sobre todo había un crítico portugués que decía pues que la poesía de Góngora era hueca, vacía, ¿no? Que no se entendía nada, ¿no? Entonces, Juan Espinosa salta en defensa de su maestro, ¿no? Él elogia, valora la poesía de Góngora y tilda a ese crítico portugués de ser un ladrador de Góngora, es un perro que le está ladrando nada más, ¿no? Porque no le entiende a Góngora, ¿no? Ya entonces, Juan Espinosa fue pues justamente por eso llamado el Góngora peruano, porque él sigue el estilo de Góngora, incluso lo defiende en una obra, ¿no? Otro poeta del barroco en el Perú fue Juan del Valle y Cavieres, ¿ya? Aunque Juan del Valle no era peruano, él era español, pero vino al Perú de niño y vivió acá en Lima y se murió aquí en Lima también, ¿no? Y él se sentía, digamos, peruano, ¿no? Juan del Valle escribió un libro de poemas barrocos titulado Diente del Parnaso, ¿ya? El Diente del Parnaso es un libro de sátiras, o sea, de poemas burlescos, ¿ya? Aquí él se burla de los médicos y boticarios de la colonia. Sí, a los médicos y boticarios los tilda de matasanos. ¿Y por qué Juan del Valle odiaba a los médicos y boticarios? Lo que pasa es que tuvo una tragedia personal. ¿Qué pasa? Que su esposa, jovencita, estaba enferma y fue atendida por unos médicos y estando en manos de médicos murió, ¿sí? Murió su esposa, ¿no? Y él culpó a los médicos que la atendieron de la muerte de su esposa. ¿Sí? En esa época la medicina pues no era como hoy, pues no era avanzada, no era científica, era más rústica. Por ejemplo, cuando alguien tenía fiebre, ¿sabes cómo le curaban la fiebre? Cuando era una fiebre alta, ¿no? Dice que le cortaban las venas y le hacían sangrar en un lavatorio. A ese procedimiento le llaman sangrías, ¿no? O sea, supuestamente salía la sangre, salían los gérmenes y bajaba la fiebre, ¿no? Pero pues a veces ese procedimiento hacía que el paciente se muera, ¿no? Y a los médicos le tenían como vampiros, ¿no? Entonces, muere la esposa de Juan del Valle y Cavieres y desde entonces este poeta odia a los médicos, ¿no? En sus poemas se burla de los médicos. A ver, hay un poema de él que se llama Coloquio entre un médico moribundo y la muerte. Ya, imagínate a un médico que está agonizando en su cama y viene la muerte
así con su manto negro, su cara de esqueleto, con su guadaña, ¿no? Viene a llevárselo. Y el médico le hace un poema. El médico le dice: el mundo todo es testigo, muerte de mi corazón, que no has tenido razón de portarte así conmigo. Repara que soy tu amigo y que de tus tiros tuertos en mí tiene los aciertos. Y excúsame la partida, que por cada mes de vida te daré 31 muertos. ¿Te das cuenta lo que le ha dicho el médico a la muerte? Pero le dice: muerte de mi corazón, yo soy tu amigo, le dice, ¿no? Excúsame la partida, o sea, no me lleves, le dice, ¿no? Y por cada mes de vida te daré 31 muertos. 31 muertos al mes, un muerto por día, 365 muertos al año, ¿sí? ¿Cómo pintan al médico en ese poema? Como Médico un... asesino. Sí, pues, ¿no? Como un asesino, como un matasano, ¿no? Como un aliado de la muerte, que ha hecho un pacto con la muerte para matar a sus pacientes, ¿no? Entonces, Juan del Valle escribe ese tipo de poesía burlona, de ataque, ¿no? Contra los médicos de su época. Así igual escribía el español Francisco de Quevedo, así burlón, sarcástico, ¿no? De Juan del Valle seguía los pasos de Francisco de Quevedo, que era otro poeta barroco español, ¿ya? Entonces, los escritores de esta época siguen el modelo español, del barroco español, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en Sor Juana Inés. Ella es la figura clave de este periodo, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz. Y todos, a ver, atención. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Estamos hablando, chicos, de la mujer más inteligente de la época colonial en América. Tan inteligente que por su capacidad intelectual le llamaron la 10ª musa y la llamaron la Fénix de América o la Fénix de México, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz tiene una capacidad intelectual así poco común, chicos, ¿no? A los 3 años aprendió a leer y a escribir. A los 3 años, ¿no? Cuando tú todavía estabas con los juguetes, ¿sí o no? Ella ya leía libros, chicos. Ya leía libros, ¿ya? Sor Juana Inés aprendió el latín cuando era una niña. En pocas clases, en unas cuantas líneas, aprendió a hablar el latín perfectamente. Y por eso que va a poder leer obras en latín. Leía pues a Séneca de Roma, a Herodoto de Roma, ¿no? Porque ella dominaba el latín, ¿no? Y así fue, pues, autoeducándose, ¿no? Fue leyendo libros de filosofía, leía Aristóteles, leía Platón, leía la mitología de los griegos, de los romanos, leía incluso autores prohibidos para la época. Leer a Copérnico era, pues, era prohibido, ¿no? Habían libros que estaban prohibidos por la iglesia, ¿no? Porque chocaban con conceptos religiosos, ¿no? Pero Sor Juana leía a escondidas, le mandaban libros, ¿no? Y llegó pues a formarse como una mujer intelectual, muy leída, muy conocedora, ¿no? A ver, de su vida, digamos que ella nació en un pueblo llamado Neplanta, en México, ¿ya? Su nombre original fue Juana Inés Ramírez de Asbaje y Santillana, ¿ya? Juana Inés Ramírez de Asbaje y Santillana. Ella era criolla, de padres españoles que radicaban en México, ¿ya? Ella nace en México, es criolla, ¿ya? Y por eso mismo va a tener ciertos privilegios, pues, ¿no? De poder acceder a la educación, cosa que la mayoría de mujeres no tenía, ¿ya? Ella tenía en su familia una gran biblioteca, ¿no? Heredada de su abuelo, ¿no? Y ella comenzó a leer, pues, desde muy niña. A los 3 años aprendió a leer y escribir y comenzó desde entonces a leer y a leer sin parar. Dice que ella era bien disciplinada en esto de la lectura. Por ejemplo, se conseguía un libro de Aristóteles y decía, voy a leer Aristóteles en 3 días. Si no termino el libro, me corto los pelos. Y cumplía sus propias reglas, ¿eh? Y así, con esa disciplina, comenzó a leer un montón de libros.
Y no lo obligaban, a ella le gustaba leer, a él le gustaba saber más, ¿no? Y como ella leía y leía y sabía un montón, ya comenzaban pues a mirarla mal, comenzaban a criticarla, que para qué tanto lee, si tú eres una mujer, le decía, ¿no? Eh, ¿Por qué tanto lees? ¿Por qué tanto quieres saber? Le decía, ¿no? ¿Y saben lo que respondió Sor Juana? Yo no leo por saber más, yo leo por ser menos ignorante, ¿no? Y así les callaba la boca a los que le juzgaban, ¿no? Sor Juana Inés, sorprende con su inteligencia, sorprende con su capacidad de escribir poesía, ¿no? Y muy jovencita, cuando tenía 13 años, fue llevada a la corte, o sea, al palacio virreinal, ¿no? De México. Iba a ser dama de compañía, dama de la virreina de México, ¿no? De la virreina Mancera, ¿no? De México, ¿no? Donde deslumbra, pues, ¿no? A todos con sus conocimientos de filosofía, de literatura, de mitología, ¿no? De la ciencia de su tiempo, ¿no? Y no le faltaron pretendientes, ¿ah? Porque era una mujer muy bella, ¿no? ¿Ya? Pero ella dice, pues, que no accedió a ninguna pretensión de ningún varón, pues, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Ella dedicaba todo su tiempo a leer, a investigar, ¿no? Incluso, como ya caía mal para muchos, de esto de que ella sepa un montón, ¿no? Trataban pues de como que de desvirtuar su talento y cuentan que un obispo que no estaba de acuerdo en que ella, ¿no? Lea tanto, ¿no? La sometió a un examen. Llamó a 40 catedráticos de la Universidad de México para que la evalúen, para que le hagan un examen así verbal, ¿no? Y así pues se presentó entre 40 catedráticos y todos la bombardeaban con preguntas de filosofía, de historia, de literatura, de cultura universal. Y Sor Juana respondía a todos, chicos. Los dejaba boquiabiertos a todos. Era una mujer fuera de lo común, ¿no? Y así llegó el tiempo en que ella tenía que decidir su destino. En esa época, como te comentaba, la mujer tenía solo dos caminos: ser esposa o ser monja. Entonces ella sacó su cuenta. Si soy esposa, voy a dedicar mi vida a criar hijos, a atender a un marido, encerrado en mi casa, y ese no me va a dejar leer. No, no, no. Prefiero ser monja. Y así Juana Inés de la Cruz se ordenó como monja, pero no tanto por devoción religiosa, porque ella no tenía tanta devoción religiosa, sino por escapar del otro camino, o sea, como decir, el mal menor, digamos, para ella, ¿no? ¿No? Porque ella no podía vivir sin leer, ¿no? Y estando casada, criando hijos, no podría leer, ¿no? Porque era así, pues la ley en esa época, la costumbre era esa, ¿no? Entonces Sor Juana ingresa a la orden de las Carmelitas. ¿Ya? Es ahí donde ya le van a llamar Sor Juana, porque ella es Juana Inés Ramírez, ¿no? Cuando ella se ordena como monja, le van a llamar Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces ingresa a la orden de las Carmelitas, donde no dura mucho tiempo porque dice que las Carmelitas eran bien estrictas, bien severas. A la pobre Sor Juana le hacían ayunar, hacer penitencias, azotarse, ¿no? La pobre se enfermó, la sacaron así toda flaca, moribunda, la sacaron del convento, ¿no? Después que se recupera, le plantean ingresar a otro convento, donde era pues más, no era tan estricto, ¿no? La orden de San Jerónimo, donde a las monjas les permitían recibir visitas, cosa que en la otra orden no se permitía, ¿ya? Ahí sí recibían visitas, podían recibir regalos, libros, ¿no? Es más, ella tenía una habitación grande con muchos libros, podía hacer teatro, podía tocar música, aparte de sus labores religiosas, ¿no? Entonces ella se va a quedar en el convento de San Jerónimo, ¿ya? Ella se vuelve monja jerónima.
Y ahí va a continuar leyendo y leyendo muchos libros más, ¿no? Siendo monja del convento de San Jerónimo, va a conocer a la virreina de México, otra virreina. Viene una nueva virreina, esposa del virrey, la virreina María Luisa Gonzaga Manrique, ¿no? Que es la que vimos en el video, ¿no? Una mujer muy hermosa, venida de España, ¿no? Que se convierte rápidamente en protectora de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Ella la va a ayudar a publicar sus obras, tanto en México como en España. Gracias a esta virreina, Sor Juana se hace famosa en España, ¿no? Por sus obras, ¿no? Y se genera esta leyenda, pues también, de que hubo algo entre las dos, ¿no? Por los poemas que le escribía a Sor Juana, por la gran admiración que le tuvo la virreina también a la poeta, ¿no? Ella la defendía, la virreina la defendía de sus críticos, de los obispos, de los nobles que la censuraban a Sor Juana, sobre todo del clero. La iglesia no estaba de acuerdo pues con que Sor Juana, siendo monja, se dedique a escribir, a labores profanas, ¿no? Incluso hubo un obispo de México que le envió una carta así muy censuradora. Le decía: Sor Juana Inés de la Cruz, ¿cómo es posible que usted, siendo monja, esté dedicando tiempo a escribir poesía profana? ¿Qué es eso de estar hablando de amor? ¿Qué es eso de estar hablando de mitología griega? ¿No? Dedíquese a lo suyo, que es rezar y cuidar enfermos, ¿no? Deje de escribir. Entonces, le estaban prohibiendo, le estaban censurando por su labor intelectual. Sor Juana escribe una contestación, una carta, una réplica que es conocida como Respuesta a Sor Filotea, ¿ya? Sor Filotea es el obispo. Es que este señor, cuando le manda la carta de crítica, no firma con su nombre, se pone un seudónimo, Sor Filotea. Y entonces Juana Inés responde en su obra Respuesta a Sor Filotea, donde así, con respeto, porque era una autoridad, ¿no? le dice que la mujer tiene derecho, ¿no? a la educación. Que por qué solo los varones tienen derecho a esto, ¿no? Que tanto varones y mujeres tienen los mismos derechos, ¿no? Le dice que ella efectivamente alterna sus labores, ¿no? de monja y de escritora, ¿no? Pero que ella tiene derecho, ¿no? Ella le dice: he intentado, sí, pues he intentado dejar de escribir, pero no puedo, ¿no? No puedo, esto me sale del alma, dice, ¿no? ¿No? Y también comenta de casos de otras mujeres que han sido también censuradas y hasta perseguidas y hasta ejecutadas por su afición a los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, han escuchado de Hipatia de Alejandría, una mujer así también, pues, ¿no? Más o menos como Sor Juana, que era una mujer muy culta, que era filósofa, matemática, astrónoma, ¿no? Y cuyas ideas muchas veces chocaron con ciertos dogmas de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una actitud, pues, de defensa de la mujer, ¿no? Sor Juana Inés fue la primera defensora de los derechos de la mujer. Ella luchó porque se permita la educación de la mujer, ¿no? ¿Ya? Bien, todo le fue bien hasta que la virreina, ¿no? María Luisa o Lisi regresó a España. Claro, se cumple el tiempo del virreinato de esta pareja, ¿no? Del virrey y la virreina, y regresan a España. Ahí comienza la decadencia de Sor Juana. O sea, ya no tiene quien le defienda, quien le proteja, y todos atacan a Sor Juana y prohíben definitivamente que ella siga escribiendo. Sor Juana no puede contra tanta oposición y finalmente renuncia a la literatura, ¿no? Y se dedica solamente a labores religiosas, ¿no? ¿Ya? En esa época ya mayor, Sor Juana prácticamente vive enclaustrada, ya no recibe a nadie. Ella incluso tenía su biblioteca de 4.000 libros y todo eso lo va a donar, ¿no? Y se dedica a rezar
y a cuidar enfermos. En esa época hay una epidemia en México y ella se contagia atendiendo enfermos. Y así falleció. Falleció en una época de peste en México, ¿no? Muere así la primera mujer poeta de América. La primera también defensora de los derechos de la mujer en América, ¿no? A ver, veamos su producción. Ya bueno, aquí tenemos parte de su producción literaria. Como te das cuenta, ella escribió diversos géneros. Hizo poesía, ¿ya? Mayormente ella es poeta, pues, ¿no? Destaca su libro Primero Sueño, Amor Inoportuno, Cogióme sin prevención, Dime vencedor rapaz, Envía una rosa a la virreina, etc. Hizo teatro. En teatro ella hizo una adaptación de la obra El Divino Orfeo, que originalmente lo escribe Calderón de la Barca. Ella lo adapta y lo va a presentar en México, ¿no? Lo va a reestrenar en México. También en teatro escribe Amor es más laberinto, escribe La Segunda Celestina, aparte tiene obras en prosa como El Neptuno Alegórico, Carta Atenagórica, tiene composiciones feministas. En ese grupo encajan las obras Respuesta a Sor Filotea y Redondillas, sus famosas redondillas, que vamos a ver en un momento, ¿no? Ya, aquí tenemos una muestra de su poesía amorosa, su poesía amorosa. A ver, leamos este poemita. Dice, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Mira lo que dice, ¿eh? Dice, siento un amoroso tormento, dice, ¿no? Sé que lo siento y no sé por qué, dice, ¿no? Siento una grave agonía, una lucha, ¿no? Una agonía es una lucha interior, ¿no? Por lograr un devaneo. Un devaneo es una locura, en este caso una locura de amor, ¿no? O sea, siendo monja escribía este tipo de versos donde ella pues como que se siente frustrada, pues, de que siendo monja pues no pueda vivir una experiencia amorosa, porque obviamente pues la monja no puede tener pareja, no puede casarse ni tener hijos. Aunque ella no quería casarse, porque ella realmente anhelaba tener una historia de amor, ¿no? Pero por eso dice, siento un amoroso tormento, siento una agonía por un devaneo, por una locura, pero que siempre para en melancolía, ¿no? O sea, tiene que frenarse, ¿no? Tiene que frenarse, ¿no? Pero todo esto hace, pues, que ella sea cuestionada, porque una monja que escribe de amor, pues, no era común, no era lógico, ¿no? Aparte también tiene textos de poesía filosófica, de poesía mitológica, y su literatura feminista, ¿no? ¿Ya? Pero no estamos hablando de un feminismo extremo, pues chicos, no es como lo de ahora, pues que hay feminazis que salen a las calles, pues así, con el torso desnudo, diciendo que ellas tienen superioridad, ¿no? No me refiero a ese feminismo, no, feminismo en el sentido de defender el derecho a la educación de la mujer, ¿no? Que tanto el varón como la mujer tenían derecho a la educación, ¿no? Eso es lo que ella reclamaba, ¿no? En sus escritos, ¿no? Por ejemplo, este texto llamado Respuesta a Sor Filotea. ¿Ya? Respuesta a Sor Filotea, se puede decir que es el primer manifiesto feminista en América, ¿ya? Donde él defiende a la mujer que era marginada de la educación en esos tiempos, ¿no? Ya, esto, como dice el título, es una respuesta a una carta que le envió el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, que firma la carta como Sor Filotea, ¿no? Para mantenerse en el anonimato, firmó con un seudónimo. Entonces, ante esta carta, que es una crítica, donde amonestan a Sor Juana por escribir poesía, por dedicarse a lecturas profanas, ¿no? Donde le prohíben prácticamente seguir leyendo y escribiendo, ¿no? Sor Juana responde, hace una réplica, ¿no? Esta obra es una réplica al obispo de Puebla, ¿no?
¿Ya? Dice, en dicha réplica puso en entredicho el dominio masculino en la sociedad y abogó porque la mujer tuviera acceso al conocimiento. ¿Ya ven? O sea, ella lo que está exigiendo es, o cuestiona primero el dominio del varón, o sea, una sociedad patriarcal donde todas las decisiones las toman los varones, y pide el acceso de la mujer a la educación, cosa que no había pues en esos tiempos. No es como ahora que tú vas al colegio, vas a la universidad, te vuelves profesional, ¿no? Independiente. Antes no había eso, por eso ella exigía que la mujer tenga acceso a la educación, ¿no? ¿Ya? También ahí habla de su vida, ella aprovecha para hablar de su vida, y habla de otras mujeres en otras épocas que también sufrieron esa censura, ¿no? Como Hipatia de Alejandría, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces esta es una obra donde básicamente está defendiendo a la mujer y el derecho a la educación, ¿no? Y luego tenemos este poema, que es tal vez el más conocido, el más difundido de Sor Juana Inés de la Cruz. Sus famosas redondillas, ¿ya? Redondillas. Este es un poema de sarcasmo, un poema de crítica a los varones que juzgaban a las mujeres de su tiempo, ¿ya? Se llama redondillas porque está escrito en estrofas llamadas redondillas. ¿Qué es una redondilla? Una redondilla es un poema que tiene, o está escrito en cuartetos, ¿ya? 4 versos, ¿ya? Nota que este poema está escrito de 4 en 4. Se juntan los versos de 4 en 4. Ya, cada grupo de 4 es una redondilla. 4 versos, todos de 8 sílabas, y todos con rima perfecta, rima abrazada perfecta. Abrazada porque el primero abraza al cuarto y el segundo abraza al tercero. A eso se llama rima abrazada. Acusáis rima con culpáis, razón rima con ocasión, ¿no? Se llama rima abrazada, por la forma, ¿no? Ya, esa es una redondilla, ¿ya? Cuarteto de versos octosílabos y rima abrazada. Ahora, veamos de qué habla el poema. Pues es un fragmento porque el poema es más largo, es más largo. A ver, leamos. Dice, hombres necios que acusáis. Así comienza, ¿no? Hombres necios, o sea, hombres ignorantes, ¿no? Es una crítica, comienza así con la espada desenvainada, ¿no? Dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Ah, mira lo que dice. Hombres ignorantes acusan a la mujer sin darse cuenta que ustedes son la causa de lo mismo que están juzgando, ¿no? Y sigue el poema. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿A qué se refiere? A que muchas veces el hombre induce a la mujer a hacer el mal, ¿no? Y luego la juzga. Por ejemplo, ¿no? A la mujer la seduce y la convence de que ella se le entregue, ¿no? Logra su cometido y le dice, ah, este es fácil. O sea, primero insiste en que ella, ¿no? Ceda a sus deseos y luego la juzga, ¿no? Dice que esto fue liviandad, o sea que una mujer fácil, ¿no? Una mujer fácil, ¿no? Por eso dice, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Dice, ¿no? Luego por acá arriba dice, dan vuestras amantes penas, a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que ruega decaído, ¿no? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera haga mal? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿no? Uy, ¿a qué se está refiriendo esto? Dice, ¿cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Cuando dice la que peca por la paga, ahí hace alusión a una mujer que se prostituye, ¿sí o no? ¿No? La que cobra, ¿no?
de la que peca por la paga, ¿no? Dice, ¿cuál hace mayor, o cuál tiene mayor culpa, la que peca por la paga o el que paga por pecar? O sea, el varón que paga, ¿no? A la meretriz, ¿no? O sea, aquí nuevamente se está criticando a la hipocresía, pues, chicos, la hipocresía, ¿no? O sea, hay hombres que censuran, que desprecian a las prostitutas, sin embargo, ellos acuden a ellas, ¿no? Y les pagan, ¿no? Por estar con ellas, ¿no? O sea, hay aquí una crítica a la inconsecuencia, se juzga a la mujer, ¿no? Y el hombre es causante de lo mismo que está juzgando, ¿no? O sea, este es un poema de sarcasmo, una sátira a la inconsecuencia y a la hipocresía de los hombres que juzgaban a las mujeres en esa época. En otra parte del poema hace una analogía, dice, prefieres una Lucrecia, ¿no? Como esposa y una Thaís como amante. Lucrecia como esposa. O sea, Lucrecia en la historia es una mujer romana, muy fiel, muy virtuosa, que fue violada por un romano, y ¿saben lo que hizo? Se suicidó, porque no soportó la deshonra y no quería deshonrar a su marido. O sea, no quería que todo el mundo diga porque su esposa es una violada, ¿no? Entonces, se quitó la vida. Y los romanos aplaudieron eso, porque era pues una mujer que prefirió morir antes que deshonrar a su marido. Y siempre a Lucrecia la veían pues como la mujer virtuosa, ¿no? Y realmente lo era, pues, ¿no? En cambio, Thais era una mujer libertina, que era dama de compañía de muchos romanos, ¿no? Que en cierto modo pues era una mujer que se entregaba, ¿no? A muchos hombres, ¿no? Entonces, ahí también hace otra analogía, ¿no? El hombre quiere una Lucrecia como esposa, pero busca una Thais, ¿no? ¿No? Entonces, nuevamente está censurando la hipocresía de muchos hombres de su tiempo, ¿no? Entonces, este poema también tiene un aire feminista, ¿no? De cuestionamiento al hombre y defensa de la mujer, ¿no? Y entonces Sor Juana tiene esos méritos, ¿no? Haber sido una mujer de gran capacidad intelectual, haber sido poeta, haber sido la primera defensora de la mujer de su tiempo. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Por aquí Danjur nos comenta, profesor, pero Eva convenció al primer hombre, Adán. Ah, también, pues chicos, ¿quién no está diciendo que la mujer sea una santa, no? Hay mujeres también fatales, ¿no? Hay mujeres pues, que sí arrojan al hombre al abismo, ¿sí o no? Lo tientan, lo manipulan, hay de todo, pues no podemos generalizar, pues, chicos, ¿no? Ya, pero definitivamente no era admisible pues tanta marginación a la mujer, ¿no? No había derecho de marginarla de esa manera en el campo de la educación sobre todo, ¿no? Listo, ahora sí, vamos a resolver la práctica. A ver, todos con su libro, ubiquen la dirigida 17. Dirigida 17 en el libro, ¿no? ¿Listos? ¿Ya lo ubicaron? Dirigida 17, está en la página 310. ¿Ya? Página 310. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron, chicos? ¿Listos, listos? Vamos a resolver, ¿no? Ya, a ver, comenzamos. Listo, voy a compartir y comenzamos. ¿Está? Ya. Bien, ahora sí. Pregunta 1. Dice, ¿qué autor no corresponde al barroco hispanoamericano? Ojo, hispanoamericano, o sea que es de América, no, pero que habla español, obviamente. No corresponde al barroco hispanoamericano. Juan del Valle Caviedes,
Él sí está en el barroco hispanoamericano, ¿no? O sea, él hace literatura estando en América, en español, ¿no? Sor Juana Inés, ella es la más famosa, pues, ¿no? De México, ¿no? Luis de Góngora y Argote. Luis de Góngora es de América, chicos. Él hizo literatura aquí en América. No, pues Español. Luis de Góngora es español, claro, él es español. Él vivió en España, en el siglo de oro español, ¿no? Ya, él sería Juan Espinosa, sí es. Luis José Tejada también fue un poeta barroco. El que no corresponde definitivamente es Góngora, porque él es español, ¿no? Ya, uno C de cerebro. ¿Listos? Ya, vamos a la pregunta 2. ¿Quién es el autor de Apologético en favor de don Luis de Góngora y Argote? A ver, pistas, es un Espinosa. peruano. Juan Espinosa. Claro, muy bien, Juan claro, claro. Espinosa. Así es, el peruano Juan Espinosa y Medrano, ¿no? Cusqueño él, ¿ah? Él es cusqueño, seguidor de Góngora, defensor de Góngora. Perfecto. 3. Los famosos versos de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, conforman una. ¿Qué tipo de estrofa es esto, chicos? Lira, Cuarteto. cuarteto, octava, ¿Redondilla? soneto, redondilla. Está entre la B y la E, ¿no es cierto? Cuarteto o redondilla. Ya mira, no es lo mismo cuarteto que redondilla. La redondilla tiene una forma más especial. Un cuarteto tiene 4 versos, pero los versos son más largos. Y además la rima es cruzada, digamos, ¿no? En cambio, una redondilla tiene versos octosílabos, 4 versos octosílabos y con rima abrazada. En este caso se cumple que es redondilla, son 4 versos octosílabos y la rima es abrazada. O sea, el primer verso abraza al cuarto y el segundo abraza al tercero, ¿no? ¿Ya? A eso se llama... 4. El nombre real de Sor Juana Inés de la Cruz es nombre verdadero, nombre de bautizo, ¿no? Respuesta, directo, ¿ah? Obvio, la respuesta es la E, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, ¿no? Y por eso le llamaban Sor Juana Inés, ¿no? Listo, clave la E. Pregunta 5. De las siguientes, ¿cuál es obra de Sor Juana Inés de la Cruz? Obra original de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿La vida es un sueño? ¿Será La vida de sueño? No, ese es de Calderón, ¿ah? La vida de sueño es de Pedro Calderón de la Barca, de España. ¿Cuál será? Respuesta Sorfilotea. Claro, muy bien. Respuesta Sorfilotea. Recuerda que este es el primer manifiesto feminista, primera obra que defiende a la mujer en América, ¿no? La respuesta es la respuesta a Sorfilotea. ¿Ya? Esa es la clave. Pregunta 6. Marque la alternativa incorrecta sobre las características del poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya, aquí te ayudo porque este es un texto bastante complicado, ¿ah? Primero Sueño es un texto barroco, puramente barroco, ¿ya? O sea, es un texto bien complejo, ¿ah? Tiene mitología, tiene muchas metáforas, hipérbatos, filosofía, ¿no? Típico del barroco, ¿no? Ya, a ver, nos piden cuál no es. Ahí puedes sacar por las características. Lenguaje culterano, de hecho, porque el barroco, por tener un tema mítico, es pues culto, ¿no? O sea, requiere que el lector sepa bastante, ¿no? Metáforas y mitología, claro, típico, hay metáforas y hay mitología, ¿no? Hipérboles y cultismos, también son figuras, la hipérbole es una figura que exagera. Perfección arquitectónica se refiere a la belleza física del poema, o sea que todo está bien escrito, con los versos bien medidos, ¿no? O sea, le interesa mucho la arquitectura del poema, ¿no? La E, religiosidad prehispánica. Eso es falso. El barroco no se caracteriza por la religiosidad prehispánica. Prehispánica es antes que vengan los españoles, ¿sí? O sea, la creencia de las culturas antiguas, los incas, los aztecas, ¿no? No, pues no. Esto no va, ¿ya? No es característico del barroco el tema de la religiosidad prehispánica.
¿no? Ya todo está bien, menos la E, ¿ya? Esa es la clave. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un tema cultivado por Sor Juana Inés de la Cruz? Ya. No es tema de la poesía o la obra de Sor Juana Inés. ¿Cuál se descarta? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál se descarta? Religión. ¿Será la B, religión? ¿Patria? Ya. Bien. Listo, miren. Sor Juana Inés escribió sobre el amor, sí, tiene poemas de amor, sí lo vimos, ¿ah? Tiene poemas religiosos. Mira, eso es natural. ¿Por qué? Porque ella es monja. Y como monja, ella no era pues atea, era, de hecho, que era católica, y ella va a escribir himnos, ¿no? Himnos de alabanza, va a escribir villancicos, ¿no? Villancicos que tienen pues también un fondo religioso. Incluso hace teatro religioso también, autos sacramentales, ¿eh? Sí, la religión sí va a ser un tema de su arte, una parte de su arte, ¿no? La filosofía también, tiene poemas filosóficos, tiene poemas feministas, claro, poemas donde habla de la situación de la mujer, sí. Lo que no encaja con su estilo, con su temática, es la patria. Ella no tiene poemas patrióticos, o sea, poemas así nacionalistas, de honor a México, no, ¿no? Entonces, todos menos el tema de la patria, ¿ya? La clave, entonces, dedo. 8. Marque la alternativa que expresa una idea incorrecta sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Idea incorrecta. A ver. Nació en San Miguel Nepantia, en México. Eso es cierto. Esa es su ciudad natal, San Miguel de Nepantia, ¿no? Su producción literaria comprende varios géneros. ¿Cierto o no? Claro, poesía, teatro, prosa, ¿no? Sí, varios géneros, ¿no? Por su capacidad intelectual fue llamada la 10ª musa. ¿Sí? Correcto, ese es uno de sus apelativos. Igual que la Fénix de México. 10ª musa, y también le llamaron la Fénix de México, ¿no? ¿Estudió en las mejores universidades de México? ¿Es No. cierto esto, chicos? No, pues si no había No, es acceso a la... mujer, era mujer. Claro, no había posibilidad de que la mujer vaya a la universidad en esos tiempos, ¿no? Ya existía la Universidad de México, ¿ah? En ese tiempo ya existía la Universidad de México, así como en el Perú existía San Marcos también, ¿no? ¿No? En la época colonial, ¿no? Pero nunca le permitieron. Y dicen que ella iba a escondidas, ¿ah? Incluso cuenta una anécdota que se cortó los pelos y se vistió como hombre para ir a escuchar clases a la universidad. La encontraron y la sacaron a la pobre Sor Juana, ¿no? No le permitieron ir a la universidad, ¿no? Bien, entonces la falsa sería la D, ¿no? Esta es la respuesta. 9. Señale la alternativa incorrecta sobre el barroco colonial. Idea incorrecta sobre el barroco colonial. A ver, ¿tuvo influencia española? Claro, porque aquí la colonia sigue el modelo español, ¿no? Correcto. Propone el equilibrio o la armonía. A ver, equilibrio es cuando el lenguaje es sobrio, sencillo, bonito, pero no exagerado. Y el barroco es lo contrario, pues chicos, el barroco es súper adornado, exagerado, complicado, ¿no? Esta es la que no encaja, ¿ya? En la pregunta 9, la que no corresponde al barroco es a ver, un ¿Ve? minutito. La B, claro, la B. Sí, es la B. El equilibrio armonía más bien es una característica del Renacimiento, y el barroco es opuesto al Renacimiento en el estilo, ¿no? Listo. Y 10, la réplica que escribió Sor Juana Inés al obispo de Puebla en México se denominó, ¿cómo se llama esta contestación al obispo que le criticó, que la Primero censuró? sueño. Respuesta a Sor Filomena. Respuesta a Sor Claro, Juanidea. así es. Esa es, respuesta a Sor Filomena. Muy bien, excelente, chicos. Bien, bien, bien. Buena participación. Ya, ahora muchachos, nos enfrentamos al temático, ¿ah? A ver, todos, vamos al intranet, buscamos el temático 6 del tercer bimestre, ¿no? Un voy a ver también si está habilitado.
Está en proceso, profesor. Ah, ya, ahorita lo voy a habilitar. Ya, a ver, ya está habilitado. A ver, intente ingresar nuevamente. Ya está habilitado. Ahora sí, ¿no? Listo, listo. Bien, chicos, ahora sí, a resolver. Cualquier duda o si algo les pasa con la señal, me avisan, ¿no?